y para platicar de la agenda legislativa, pero en este caso de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional, tenemos en la línea telefónica a su coordinadora, a Josefina Vázquez Mota. Josefina, qué gusto saludarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jorge, qué gusto saludarte, al contrario, muy buenas tardes, y efectivamente, pues me da mucho gusto poder compartir contigo en este espacio tan relevante. Pues estamos ya unas cuantas horas prácticamente de iniciar nuestra plenaria del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Arrancaremos este día miércoles 26 de enero en el Estado de México, en una cena pues que consideramos muy interesante con Rosario Marín, a quien tú conoces, has conversado con ella, tesorera en su momento de los Estados Unidos, una mujer pues digna de admirarse por su lucha incansable, de origen mexicano, y que nos acompañará bajo un propósito, Jorge. El propósito de esta plenaria es valorar y concretar sobre una agenda de acuerdos indispensables que requiere el país para modernizarse, para volver a crecer, para hacer una agenda posible de mucho mayor justicia y de inclusión, y sobre todo ser parte de un mundo que nos reclama mayor velocidad cada día que pasa. Así de que arrancamos nuestra plenaria en el Estado de México este miércoles 26, estaremos trabajando el jueves 27 para concluir nuestros trabajos el día viernes 28 de enero. Oye, en esos trabajos, Josefina, en la búsqueda de esos acuerdos, ¿qué agenda posible? ¿En qué agenda posible podemos pensar para este periodo ordinario? Escuchabas ahora seguramente a Beatriz Paredes, ella decía, bueno, que independientemente de esto, de lo que ocurra en términos electorales, sí se puede avanzar en temas, que ellos están dispuestos, pero yo cuando veo después la realidad, yo veo que a veces es mucho más difícil de lo que se dice, ¿no? Pues sin duda ha sido todo un desafío ir construyendo acuerdos, porque por un lado la Cámara, particularmente de Diputados, se ha convertido en una caja de resonancia del resto de la política nacional, aun aquellos aspectos o agendas que no son propiamente legislativas terminan por impactar el Congreso, y no obstante tenemos el propósito y el compromiso de sacar adelante una agenda de temas que hoy resultan indispensables en la vida del país. Tenemos, Jorge, como bien sabes, un proceso muy avanzado en materia laboral, en una reforma laboral que hace más de 40 años no encuentra espacios de modernización ni de ajustes, particularmente en materia de flexibilidad. Estamos esperando que el Senado nos envíe los términos en que aprobaron la Ley de Competencia Económica. Está también este gran reto de asociaciones público-privadas, que también está en la cancha del Senado y estamos esperando en San Lázaro, dando lugar con esta iniciativa de asociaciones público-privadas, pues a movilizar una gran cantidad de recursos del sector financiero para crear infraestructura, promover el empleo, cerrar brechas de desigualdad. Como tú bien sabes, y eres un experto en esta agenda, está pendiente el tema de seguridad nacional a unas Fuerzas Armadas que se ha colocado pues en la primera trinchera frente al crimen organizado, pero que hoy reclaman con justicia, certeza jurídica, una delimitación muy clara en sus competencias, sus obligaciones, sus responsabilidades, y que también pretende esta iniciativa de seguridad nacional la salvaguarda de los derechos humanos. En este tema particularmente estaremos analizando ahora en la plenaria con diferentes expositores. Nos acompañará el secretario de Gobernación, el secretario Blake, viene César Gaviria, que para nosotros es muy interesante aprender también de un proceso como el colombiano, cómo se construyó, qué compromisos o corresponsabilidades requirió. Estará Alejandro Pauré, que ahora pues es el vocero del tema de seguridad. Estará con nosotros el presidente Gustavo Madero y dos secretarios de muy reciente nombramiento, como tú has comentado, que es José Antonio Meade en energía y Dionisio Pérez Jácome en los temas evidentemente de la agenda de infraestructura del país, pero estaremos valorando lo que es esta agenda: reforma laboral, competencia, asociaciones pública-privadas, seguridad nacional, protección a periodistas, que nos parece fundamental, una agenda de mayor fortaleza en el tema de prevención de adicciones, atención a guarderías, y no queremos dejar de lado pues una reforma que yo sé que genera polémica, que genera mucha discusión y debate, pero que, Jorge, estamos convencidos que es inaplazable en la vida del país abordar seriamente una reforma hacendaria.
Así que, como ves, Sí, pues sí es se una puede agenda abordar, sí hay, importante y en la que estaremos muy comprometidos. Josefina, sí hay, llamémosle, espíritu para abordar una reforma hacendaria, porque todo el mundo habla de la necesidad de una reforma hacendaria, pero a la hora de llevarla al papel, de llevarla a la ley, como que se ven muchas resistencias de muchos grupos, no solamente políticos. Sin duda, mira, aquí tal vez el planteamiento, y quisiera hacerlo pues en este espacio, es que yo estoy convencida, Jorge, que requerimos un gran acuerdo político nacional. Es decir, creo que si no somos capaces, la clase política, pero en este caso no solamente los políticos, sino otros grupos organizados en la sociedad civil, el sector empresarial, el tema de los gobernadores, las autoridades locales, de construir una agenda mínima de movilización para el país con los 8 o 10 temas que resultan indispensables, gane quien gane o pierda quien pierda, tendremos tarde o temprano un problema de gobernabilidad en el país. Y cuando hablo de un problema de gobernabilidad, no necesariamente me estoy refiriendo a guerrillas o a levantamientos de tipo social. Me estoy refiriendo que la gobernabilidad de un país tiene que ver con sus niveles de confianza de inversión, tiene que ver con su capacidad de construir oportunidades y esperanza para sus ciudadanos, tiene que ver con salvaguardar las instituciones democráticas, con un poder institucional por encima de las personas, y realmente me parece que estamos a tiempo, pero apenas a tiempo, de poder fortalecer o proponer una agenda que nos convoque a todos, porque si no, vamos a seguir administrando esta inercia y tenemos el enorme riesgo de llegar a un 2012 en donde nuevamente entremos a esta discusión o a esta enorme dificultad para construir acuerdos en lo sustantivo. Hay una realidad, el petróleo ya no va a ser la fuente de financiamiento de lo que el país requiere, ya no tenemos otra alternativa, ya no es solamente porque querramos que suceda, es porque no nos queda de otra. Entonces, si alguna de estas reformas, como tú bien apuntas, la hacendaria, encuentra gran dificultad, creo que es de los temas que tenemos que llevar a una agenda política nacional, donde más allá de lo electoral, le demos esta posibilidad a México y sobre todo a millones de mexicanos. ¿Es un deseo político personal, Josefina, o es una posibilidad legislativa real? No, mira, yo tengo la decisión firme de hacer esta propuesta, no solamente ahora en mi calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política, sino de convocar a otros actores, a otros sectores, a la construcción de este acuerdo. Creo que tú, que conversas diariamente con tantos actores, tal vez podrás coincidir conmigo, hay en términos generales una gran insatisfacción, es decir, pláticas con políticos, empresarios, sociedad civil, gente de la agenda de seguridad, y casi me atrevería a decir que casi ninguno nos sentimos suficientemente satisfechos con lo que estamos haciendo o lo que está sucediendo en el país. Y en corto, parece que coincidimos en que el país requiere 5, 6, 7 decisiones fundamentales, pero que cuando las llevamos a un terreno ya de resolución, por una o por muchas otras razones, no las concretamos. Por lo tanto, me parece que si no nos comprometemos a esta agenda básica, todos lo vamos a lamentar. Los márgenes de gobernabilidad van a ser cada vez más estrechos, los niveles de insatisfacción van a ser cada vez más crecientes, pero particularmente no le estaremos dando esperanza ni posibilidad de cumplir anhelos y sueños a millones de mexicanos. Tenemos el mayor número de jóvenes de toda la historia desde que se fundó este país y estamos en la disyuntiva o de darles un país con esperanza real y con posibilidades de crecimiento y de oportunidades conforme al esfuerzo de cada cual, o de condenarnos a un país a la mediocridad y administrar cada vez para menos mexicanos y para muy pocos una rentabilidad mayor. Por lo tanto, parte del propósito de esta plenaria es convocar a este acuerdo en términos mucho más amplios y más allá de intereses de grupo, por legítimos que estos puedan parecer. En ese sentido, Josefina, hay quienes dicen que marzo, abril, a más tardar, Josefina Vázquez Mota dejará la Cámara para irse a buscar una precandidatura, una candidatura presidencial por su partido, por el Partido de Acción Nacional, y esta propuesta pareciera ser, independientemente de sus méritos legislativos que los tiene, una base programática para buscar esa posición.
Mira, Jorge, la verdad es que este es un periodo muy corto, empezamos ahora en febrero y termina en abril prácticamente. He resuelto poder concretar y completar este periodo legislativo porque tenemos una agenda muy sustantiva, pero te diría que estoy absolutamente convencida de que si no le planteamos al país una agenda concreta de cambios, de reformas, de decisiones sustantivas, realmente primero no estamos respondiendo a la expectativa de millones de mexicanos y estamos condenando a México a décadas y décadas de mediocridad, de pobreza, de enormes limitaciones y de grandes frustraciones. Estaremos perdiendo tal vez el siglo más apasionante y desafiante que tenemos frente a nosotros. Por supuesto, considero que esta agenda sustantiva para el país es una agenda de modernidad, de cambio, de competitividad, de justicia, y me he propuesto ser parte y promotora fundamental de esta agenda, así de que lo haré de manera respetuosa, considerando también los tiempos propios que imponga mi partido, pero no tengo duda que o somos audaces y miramos más allá de la coyuntura, o seremos parte de este club de mexicanos que defiende prebendas y privilegios de muy corto plazo, pero cada vez para menos, dejando fuera millones y millones. La verdad, Jorge, es que cuando caminamos este país puedes sentir sus anhelos, pero también su enorme dolor. Y al mismo tiempo la frustración de todo aquello que hemos dejado de hacer pudiendo hacerlo, así de que parte de la plenaria estará dedicada a cómo otros países han sido capaces de construir estos acuerdos y cuál sería la agenda mínima para hacer posible pues que México pueda transitar a un mejor destino. Pero regresando a la pregunta anterior, lo que me quieres decir es que pasado abril, terminado el periodo, sí estarás. Yo estaré en la búsqueda de ese periodo, y pasando el periodo y dependiendo de las reglas que fije el partido, Jorge, por supuesto estaré en la definición de lo que está por venir. Te puedo decir con absoluta apertura y honestidad que sí estoy decidida a fortalecer mi liderazgo, a ampliar mis bases de conocimiento, de cercanía e interlocución con la ciudadanía, porque creo que nos urgen fortalecer los liderazgos, no solamente desde el partido, sino también desde la política, y quiero convertirme cada día más en un factor de poder colaborar a esta agenda de transformación de México, así de que absolutamente te puedo confirmar que estoy resuelta a ampliar estas bases de interlocución, de conocimiento, de caminar nuevamente en México, que aparte me apasiona y lo disfruto, y creo que es deber de la política, y estaremos trabajando en eso también con una gran dedicación y con una enorme pasión, que creo que sin la pasión, pues lo demás resulta no solamente muy difícil, sino casi no puede vivirse de manera cotidiana. Y aburridísimo, ¿no, Josefina? Aburridísimo. Yo por lo menos amo viajar, sentir a la gente. Tal vez Edesol me dejó ese gran aprendizaje, y te quiero decir que creo que todavía hay mucho que hacer para la reconciliación en el país, para una agenda de cambio, de crecimiento, que sin el crecimiento mucho de lo que hagamos será inútil o mucho más adverso. Así de que estoy absolutamente decidida a hacer lo que me toca hacer para fortalecer esta posición dentro de mi partido y también frente a los ciudadanos. Josefina Vázquez Mota, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche. Mucho éxito en todo lo que venga. Muchas gracias, un abrazo muy cariñoso. Gracias. Hasta pronto, Jorge. Igualmente, Vaya, suerte en la plenaria. Gracias. Y